Muy buenas tardes a las amigas y amigos de los medios de comunicación. Agradezco su presencia en este día. Hoy nos acompañan diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, así como también de Morena. Estamos aquí para comentar las características de la recaudación federal participable y el fondo de las entidades federativas esperadas para el año 2022, que tiene como objetivo garantizar las políticas públicas de la Cuarta Transformación, las cuales están orientadas a atender las necesidades de las personas más pobres y vulnerables para alcanzar la igualdad y la justicia social. La recaudación federal participable, tal y como lo establece el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, determina que la recaudación federal participable, sobre la que obtengan la Federación todos los impuestos, así como todos los derechos de minería, disminuidos en el total de las devoluciones que se tengan por este concepto, así como también se integra con la recaudación del 80.29% de los ingresos petroleros en nuestro país. Para este año 2022, el gasto federalizado que sale de la recaudación federal participable representa el 29.8% del gasto total neto del presupuesto para el año 2022. Asimismo, en ese monto de transferencias a entidades federativas y municipios, experimentó un incremento para el año 2022 del 4.7%, un aumento en comparación con el año 2021 de 166.725 millones de pesos. En el caso del ramo 28, las participaciones federales a entidades federativas y municipios son parte del gasto no programable, por lo que depende de la recaudación fiscal programable obtenida en el año para que se dé, y depende mucho de la actividad económica de nuestro país. En este ramo 28, el no etiquetado, es decir, no tiene un destino específico para el gasto de las entidades federativas, su carácter principal es resarcitorio, pues tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional a la participación de las entidades federativas en torno a la actividad económica, así como también a la recaudación. Por lo tanto, pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio de las entidades federativas y los municipios. En ese sentido, les puedo afirmar que el gasto hoy se mantiene, se confirma y fortalece los principios republicanos que ordena que la Constitución y que han sido la causa permanente del pueblo de México. Hoy el ramo 28, mejor conocido para el año 2022, tiene un incremento en comparación con el año 2021 de más de 98,000 millones de pesos, por lo que representa para el 21 casi 1,019,000 millones de pesos. Con esto, la Cuarta Transformación está atendiendo sin duda las necesidades económicas de las entidades federativas y de los municipios. Para el año 2022 van a recibir las entidades federativas y los municipios un incremento del 6.7%. Respecto al ramo 33, a las aportaciones federales, es un gasto programable, a diferencia del ramo 28, por lo que una vez establecido en el presupuesto de egresos de la Federación, se garantiza a las entidades su recepción en base a la cuantía, pues esto no depende del desempeño recaudatorio ni de la actividad económica. Su carácter es recompensatorio, es decir, tiene como fin asignar recursos en proporción directa a los rezagos y las necesidades que observan las entidades federativas en materia de salud, en materia de educación, en materia de infraestructura, desarrollo social, entre otros. Este ramo
es compensatorio y no descansaremos hasta alcanzar la igualdad. La desigualdad del desarrollo de nuestro país debe corregirse. La unidad nacional no es solo un discurso, sino que es un objetivo de la cuarta transformación y es una demanda social en estos días. ¿Cómo se distribuye la recaudación federal participable respecto a cada uno de los ramos? En el fondo de aportaciones, que es el FAIS, del total del fondo se distribuye en 2.5294. Para el fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios se distribuye el 2.25. Para el fondo de aportaciones múltiples, el famoso FAN, el 0.814%. Y para el fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas y los municipios, el famoso FAFET, es el 1.5%. En total, para el año 2022, van a recibir las entidades federativas y los municipios un incremento del 7.30%. En conjunto, el 29.69% de la recaudación federal participable se destina en los ramos 28 y en el ramo 33. Es aquí en una primera etapa. Va a estar hoy la diputada Ana Ayala para hablarnos del FEYEP. Adelante, diputada. Buenos días a todos. Muchas gracias, diputado. Referente al Fondo de Estabilización de los Ingresos de Entidades Federativas, cuyo origen depende de transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo y de los ingresos excedentes contemplados en la fracción cuarta del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, resaltando que en el artículo 21 de esta misma ley se especifica que la disminución en la recaudación federal participable con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos se podrá compensar con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas mediante transferencias que compensen los anticipos cada trimestre conforme a lo siguiente. El anticipo correspondiente al primer trimestre será por el equivalente al 75% de la cantidad que corresponda del monto total determinado para dicho periodo. Fracción 2. El artículo correspondiente al segundo trimestre será por el equivalente del 75% de la cantidad que corresponda del monto total determinado para dicho periodo, descontando el anticipo correspondiente del primer trimestre. Fracción 3. El anticipo correspondiente al tercer trimestre será por el equivalente al 75% de la cantidad que corresponda al monto total determinado para dicho periodo, descontando los anticipos correspondientes de la fracción 1 y 2 anteriores. Y en la fracción cuarta, el pago correspondiente al cuarto anticipo será por el equivalente al 100% de la cantidad que corresponda del monto total determinado de dicho periodo, descontando los anticipos de las tres fracciones anteriores, observado lo dispuesto en los siguientes párrafos. Al segundo trimestre, el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas tuvo ingreso por 2.809 millones de pesos y se registraron egresos de orden de los 4.214 millones de pesos. Con lo anterior, en el ejercicio del 2021, el saldo del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas se ubicó en 29.245 millones de pesos. En el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación se reporta un incremento en la recaudación federal participable, por lo tanto, en el gasto federalizado. Eventualmente, los gobiernos estatales y municipales tendrán que implementar soluciones de política fiscal recaudatoria. Esto significa que deberán aumentar su recaudación para fortalecer sus haciendas locales y depender lo menos de la recaudación federal, y se deriven revisar las potestades fiscales en los gobiernos subnacionales. Gracias.
Hoy sin duda vamos a aprobar la ley de ingresos, pero tenemos un mensaje de la diputada Alida Abel Ruiz, nuestra vicecoordinadora. Por favor, diputada. Muchas gracias. Muy buen día a todas y todos. Estamos todavía en la fase de ingresos, ahorita resolviendo las reservas en miscelánea fiscal y estamos muy atentos y atentas. Yo quiero agradecer a todas mis compañeras y compañeros, sobre todo los integrantes de la Comisión de Hacienda, porque han hecho una revisión muy exhaustiva de todas las demandas que hemos recibido sobre algunas inquietudes de todo lo que implica esta primera etapa del paquete de ingresos, miscelánea fiscal, ley de derechos y ley de ingresos. Pero creo que estamos ante un escenario que es muy halagador para el país, sobre todo por el incremento en la recaudación de impuestos, y ya lo dijo aquí la diputada Ayala, tenemos que también reforzar que se haga lo propio en los estados y municipios. Esto es para que cada uno de los entes ponga de su parte y aumente la recaudación en todo el país. Las medidas del sistema tributario parecieran drásticas, pero yo creo que estamos en un escenario en el que el país está cambiando y las medidas que se tomen desde el SAT son precisamente para fortalecer las finanzas en nuestro país y hacer que todos caigamos en cuenta que tenemos obligaciones como ciudadanos ante estas autoridades hacendarias. Entonces, estamos atendiendo, insisto, cada una de las observaciones, que si las donatarias, los jóvenes, los productores agrícolas, todo eso de tal forma que quede una satisfacción plena de lo que estamos haciendo en este paquete económico en la fase de ingresos. Muchísimas gracias a todas y a todos y a sus órdenes. Ahora vamos a escuchar a las y los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda. Adelante, diputado. Muchas gracias, coordinador plenario, diputado Daniel. Saludamos con mucho cariño y con mucho respeto a los medios de comunicación y a todos los ciudadanos que nos siguen en las redes sociales. ¿Cuál es la importancia de aprobar la ley de ingresos? De tener seguro lo que es el presupuesto para los más de 2.500 municipios en nuestro país y las entidades federativas. Hoy es importante mencionar aquí con los integrantes, diputadas y diputados de la Comisión de Hacienda y de otras comisiones, que el pronóstico está de recaudar no menos de 7.5 billones de pesos para poder resolver la problemática más sentida de nuestro país, en obras de infraestructura, en las políticas públicas sociales que nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, las lleva todos los días, asegurar lo que ya está en la Constitución, los apoyos a la tercera edad, las becas Benito Juárez, los apoyos a las gentes con capacidades diferentes, las obras emblemáticas de este gobierno, como el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas, así también como el tren transísmico. Y sobre todo, más que nada, decirle a los mexicanos de frente que sin duda en unos meses se estará entregando el Aeropuerto General Felipe Ángeles, un aeropuerto de talla internacional que le va a dar una forma muy diferente en el tema aéreo a nuestro país, un aeropuerto seguro. Por eso, qué importante es esta ley de ingresos, de aprobarla en el paquete económico y de frente a los mexicanos, decirles que los y las diputados de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, estamos de la mano con la patria, con nuestro querido México. Es cuanto, presidente. ¿Hay alguna pregunta de algún medio? Bien, terminamos porque sigue la siguiente comparecencia. Muchas gracias.